Una misión militar europea inicia operaciones este jueves en Groenlandia. Francia, Suecia, Noruega y también Alemania anunciaron el despliegue de personal militar en esa isla que controla Dinamarca. El hecho se registra en el momento en el que una reunión en Washington entre funcionarios estadounidenses, daneses y groenlandeses concluyera el miércoles con un desacuerdo fundamental sobre el futuro de este territorio danés que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere anexionar a su país, según su argumento, por razones de seguridad nacional. De acuerdo con el mandatario estadounidense, de no hacerlo, Groenlandia sería ocupada por Rusia o por China. Bienvenidos a la actualidad en análisis. Hoy los saluda Carol Guerrero desde Berlín y para valorar el envío de esta misión militar europea a Groenlandia me acompañan el analista militar Jesús Núñez Villaverde, quien es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria con sede en Madrid, y desde Copenhague el periodista Anxo Lamela. A los dos, gracias por acompañarnos y comienzo contigo, Anxo, porque quisiera saber qué se dice ahí en Dinamarca a propósito del envío de esta misión militar europea a Groenlandia. Hola, lo primero. Bueno, lo que ha insistido mucho el gobierno danés es de desvincular esta medida, digamos, de que sea una acción contra Estados Unidos. Ellos han dicho que esto forma parte de las actividades iniciadas ya el año pasado para reforzar la defensa del Ártico. En septiembre hubo unas maniobras de Dinamarca con 4 países más de la OTAN, que son las más grandes que se han registrado en la historia en esa isla ártica. Y entonces han insistido en eso, que no es simplemente forma dentro de la campaña de reforzar, de la iniciativa para reforzar la defensa en el Ártico, pero evidentemente tiene un valor simbólico también, ¿no? Pero ayer el ministro de Defensa danés, Truls Lund Poulsen, en una rueda de prensa le preguntaron varias veces si temía una amenaza, un ataque, perdón, una intervención militar de Estados Unidos, y él básicamente pues dio largas y se limitó a decir que no quería comentar preguntas hipotéticas, ¿no? Jesús, ¿cómo valoras tú el envío de esta misión europea en este momento de tensiones con el presidente estadounidense Donald Trump, que insiste en que Groenlandia pase a ser territorio de Estados Unidos? Yo creo que no estaríamos hablando de este tema si no fuera por las amenazas tan directas que Donald Trump ha hecho con su intención de anexionarse Groenlandia por las buenas o por las malas, y no ha descartado en ese sentido el uso de la Fuerza Armada. Luego, desde ese punto de vista, el despliegue de una fuerza por parte de varios países europeos en apoyo de Dinamarca se puede vender políticamente de cualquier manera, intentando escapar a esa realidad, pero estamos ante una situación absolutamente extraordinaria, porque ahora mismo hay que recordar que el argumento que ha utilizado Trump para esa intención de anexionarse el territorio, la seguridad nacional de Estados Unidos, se cae por su propio peso. Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, por lo tanto forma parte de la OTAN y está cubierto por todas las garantías de la Alianza Atlántica. Además, Estados Unidos tiene un acuerdo de defensa con la propia Dinamarca desde 1951 y de hecho tiene allí ya una base militar, de tal manera que no existe ninguna amenaza por parte ni de Rusia ni de China. Ahora mismo no hay ninguna flota de guerra rusa o china amenazando a la isla. Luego, esta misión de algunos países europeos no es una misión de la Unión Europea, sino algunos países europeos, solamente tiene un significado: disuadir a Estados Unidos, intentando hacerle ver que ya hay un compromiso para defender a Groenlandia y que no hace falta cambiar el estatuto de la isla. Anxo, ¿se conocen reacciones en Groenlandia al envío de esta misión militar europea? Sí, pues el vicepresidente groenlandés, Mute Id, dio una rueda de prensa anoche en la que básicamente, bueno, pues hablaba un poco de la reunión que hubo entre los ministros exteriores daneses y estadounidenses y el vicepresidente J.D. Vance en Washington, pero también comentó el tema de las tropas y dijo explícitamente que la presencia de más soldados desde ayer en Groenlandia está únicamente relacionado con las maniobras que están planeadas que se hagan en la isla durante las próximas semanas y meses. Evidentemente ellos están buscando, digamos, no vincular, aunque está claro, como dice Jesús, que eso no se hubiera producido si no hubiera habido amenaza de Estados Unidos. Ellos se cuidan mucho también de vincular esto con algún gesto, digamos, de respuesta para tratar de intimidar a Estados Unidos, sino que lo quieren enmarcar dentro de la normalidad.
y eso, simplemente una parte del refuerzo de la defensa en todo el Ártico. Jesús, a propósito de lo que tú mencionabas hace apenas un par de minutos, Donald Trump insiste en anexionarse Groenlandia argumentando razones de seguridad nacional. Tú dices que en este momento no hay buques ni chinos ni rusos, pero háblanos un poco del peligro real que representa para Estados Unidos el escenario que él plantea, y es que ese territorio pase a ser ocupado por China o por Rusia. Evidentemente, si hablamos en términos de política ficción en el futuro, podemos pensar que puede llegar alguien de otro planeta, de fuera de la galaxia, y ocupar Groenlandia. Pero si pensamos en la realidad del mundo de hoy, podemos entender claramente que, aunque la zona, el Ártico, cada vez cobra más importancia, no solo geopolítica, sino también geoeconómica, ahora mismo ni Rusia ni China tienen capacidad real para poder dar vuelta a una situación que define que esa isla está protegida por la OTAN y que esa isla también tiene presencia estadounidense, con amplio margen de maniobra para incrementar la presencia militar tanto de tropas de la Unión Europea como de la OTAN como del propio Estados Unidos. No necesita anexionársela. Por lo tanto, estamos ante una visión claramente imperialista por parte de Donald Trump, que lo que busca es fundamentalmente doblegar a cualquier otro supuesto aliado, como en este caso es Dinamarca, para que acepte su dictado. Y lo está haciendo con la amenaza de la fuerza militar dentro del marco de la OTAN. Es que es una aberración en sí mismo, porque implicaría que la OTAN tendría que activar el artículo 5 para defenderse de un ataque recibido por parte de otro miembro de la Alianza Atlántica, que en este caso sería Estados Unidos. Evidentemente eso hace que la OTAN reviente si algo así se puede producir, pero mientras tanto Estados Unidos, sigo pensando que más que por la fuerza bruta, lo que está pensando realmente es en comprar la voluntad de la población local. Recordemos que son apenas unos 57.000 personas y que con una buena oferta atractiva en términos de inversiones, de subvenciones, de ayudas económicas a cada uno de los groenlandeses, pueden llevar a que estos decidan activar finalmente esa posibilidad que tienen de organizar un referéndum de independencia, y si lo que sale es votar a favor de independencia, Dinamarca, Copenhague, tendría que admitirlo, y a partir de ese momento Estados Unidos podría convertirlo en un territorio no autónomo subordinado a su dictado. Jesús, antes de hablar contigo un poco más a fondo sobre el futuro de la OTAN en este contexto, quisiera preguntarle a Ancho, ante la insistencia del presidente estadounidense Donald Trump por quedarse con Groenlandia, y que reconoce esta insistencia la propia primera ministra danesa, ¿se esperan más negociaciones con Estados Unidos para discutir este asunto? Lo que hay es que se creó un grupo de trabajo donde supuestamente van a tratar de llegar a algún tipo de entendimiento, pero claro, está por ver. O sea, dicen que se va a constituir la próxima semana, está por ver qué van a discutir y si hay posibilidad de llegar a algún acuerdo, porque Estados Unidos no se ha movido de su posición, lo han dicho los daneses, los irlandeses. Trump quiere seguir, quiere hacerse con Groenlandia sí o sí. Entonces parece, y para Dinamarca y para Groenlandia eso es una línea roja. A propósito de lo que comentaba antes Jesús del Estatuto de Autonomía, es cierto que cuando hablan de comprar, vender Dinamarca, no puede venderle la isla, no puede venderle Groenlandia a Estados Unidos. Lo que hay es un proceso, en el Estatuto de Autonomía hay reconocido, hay un artículo, el artículo 21, que reconoce qué tendría que hacer Groenlandia antes de ser independiente. Tendría que haber primero una negociación entre los dos gobiernos, el de Groenlandia y el de Dinamarca, para consensuar un acuerdo. Y luego se habría que hacer un referéndum, y luego ese referéndum el resultado sería votado en Copenhague y en Groenlandia. Copenhague ha dicho que respetaría el resultado, pero la cuestión es que para alcanzar ese acuerdo hay muchas cuestiones. Groenlandia es un país muy dependiente de la pesca y de la ayuda que le da Dinamarca, que es sumando la ayuda que le da fija cada año, que son unos 600 millones de euros más o menos. Hay que añadir también que Dinamarca paga la sanidad, que paga infraestructuras, que paga la policía, que paga los tribunales. En 16 años que lleva el nuevo Estatuto de Autonomía de Groenlandia apenas ha asumido 3 competencias nuevas, y son casos muy menores. Es decir, Groenlandia tiene la capacidad para asumir las competencias, pero no lo hace porque no tiene capacidad económica para hacerlo. Entonces, antes de que hubiera un hipotético referéndum, tendrían que llegar a un acuerdo de cómo esa ayuda se va desmontando, cuánto tiempo tardaría. Si hablamos de años, yo no creo que ese proceso tardaría años antes de que se pudiera llegar a un acuerdo y se pudiera votar un referéndum.
Esa es la cuestión, ¿no? No puede. Otra cosa es que Estados Unidos invada Groenlandia mañana. Eso lo puede hacer, pero por la vía legal hablamos de un proceso largo. Más difícil, claro. Jesús, ahora sí, hablando sobre el tema de la OTAN un poco más a fondo, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, ha expresado que no cree que una posible anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos pueda suponer el fin de la OTAN. Sin embargo, tú has dicho que esto puede reventar la alianza. ¿Me puedes explicar un poco más cuál es el escenario que ves tú en caso de que se produzca el ataque de un miembro de la OTAN a otro miembro de esta alianza? En este caso se activaría previsiblemente el artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica, que determina la respuesta colectiva al ataque recibido por uno de ellos. Luego, evidentemente, si ese atacante es un miembro también de la OTAN, esto cuestionaría completamente el compromiso de defensa mutua adquirido en 1949 por los que pusieron en marcha la OTAN. Desde ese punto de vista hay que entender que ahora mismo lo que está ocurriendo es una amenaza directa por parte de Estados Unidos, en un contexto que no podemos olvidar. En el año 2017, ya la entonces canciller alemana Angela Merkel dijo que Estados Unidos ya no era un socio fiable. En 2019, Emmanuel Macron, presidente francés, dijo que la Alianza Atlántica estaba en muerte cerebral. Y actualmente el canciller alemán Friedrich Merz ha declarado de manera muy clara que el vínculo transatlántico está roto. Por lo tanto, con o sin Groenlandia, la OTAN ahora mismo tiene una imagen absolutamente disfuncional, con Estados Unidos intentando tener no aliados en el continente europeo, sino tener vasallos. Lo que podemos hacer desde el punto de vista de la Unión Europea es asumir ese vasallaje o plantearnos ya de una vez por todas en serio la necesidad de crear una Europa de la defensa, una autonomía estratégica que nos permita contar con medios propios para defender nuestros intereses sin tener que subordinarnos a Estados Unidos. Y desde ese punto de vista, la OTAN, por definición, significa subordinación a Washington. Y desde ese punto de vista, tenemos que ver si estamos dispuestos a seguir en esa situación de inferioridad y dependencia o si asumimos de una vez por todas nuestro propio destino. Creo que eso implica que la OTAN es más bien pasado que futuro. Anxo, para este viernes se espera la visita de congresistas de Estados Unidos a Dinamarca. ¿Qué se sabe del plan de estos políticos ahí en Copenhague? Bueno, lo que se sabe es que es una iniciativa que ha surgido de una de las dos diputadas groenlandesas en el Parlamento danés, en contacto con otra congresista republicana de Alaska, si no me equivoco, y básicamente no se sabe mucho más allá de que van a tener una reunión con la Comisión de Exteriores del Parlamento danés y con la Comisión de Exteriores del Parlamento groenlandés, que va a ser la primera vez que esté presente en una reunión de ese tipo, lo cual es un gesto que tiene también bastante significado. Es más que nada, yo entiendo, es una reunión informativa, como han dicho desde luego, por lo menos de parte de Dinamarca, una reunión informativa para bueno, pues darles a conocer un poco más la realidad del Reino de Dinamarca y de Groenlandia, que dista bastante de la imagen que ha proyectado Trump y algunos de los miembros más destacados de su administración, ¿no? Jesús, la Embajada de Rusia en Bruselas, donde recordemos está la sede de la OTAN, emitió un comunicado expresando, palabras textuales, su grave preocupación por el envío de tropas adicionales de la alianza a Groenlandia. ¿Qué es lo que tanto puede preocupar a Moscú a propósito del envío de estas tropas europeas? Evidentemente, en un contexto de creciente tensión entre quienes juegan a ser actores de envergadura mundial, con Estados Unidos y China en primera instancia y con Rusia pretendiendo también colocarse en ese mismo nivel de gran potencia, para Rusia ahora mismo el Ártico constituye una zona de potencial desarrollo en la explotación de los recursos naturales que hay en ella y además en las rutas marítimas que, debido al cambio climático, se están empezando a abrir en la zona. Rusia tiene una cierta ventaja, evidentemente, si esas rutas marítimas llegan finalmente a ser operativas por completo y desde ese punto de vista intenta, evidentemente, evitar que pueda haber alguien que cuestione su dominio sobre la zona y en la medida en la que Estados Unidos pueda avanzar posiciones, estando también presente en Groenlandia y desde ahí desplegar más medios para intentar controlar esas rutas marítimas y para explotar esos recursos mineros y
y de hidrocarburos, pues evidentemente eso sería una mala noticia para Moscú. Luego eso explica en buena medida una reacción como la que ahora estamos viendo. Insisto, sin que eso quiera decir que ahora mismo esté siendo inminente una amenaza de Rusia contra esa isla de Groenlandia, que en definitiva ya tiene toda la cobertura que le presta la Alianza Atlántica. En cualquier caso, si volvemos por un segundo a lo que antes hablábamos de compra, hay que recordar que hay un antecedente. En 1917, Estados Unidos ya le compró a Dinamarca por 25 millones de dólares lo que hoy llamamos las Islas Vírgenes estadounidenses. Por lo tanto, sigo pensando que esa es la acción preferente a día de hoy para Washington. Ancho, tenemos entendido que habrá manifestaciones tanto en Dinamarca como en Groenlandia a propósito de la situación actual con esta isla. Cuéntanos, por favor, detalles. Bueno, hay que decir que ayer ya hubo una pequeña concentración en Copenhague delante de la Embajada de los Estados Unidos, coincidiendo con la reunión de los diplomáticos daneses y holandeses con Marco Rubio y J.D. Vance. Pero para este sábado está convocada una organización de groenlandeses residentes en Dinamarca. Hay que decir que en Dinamarca viven alrededor de 17.000 groenlandeses. Si tenemos en cuenta que la población de Groenlandia es poco inferior a 57.000 personas, es un número bastante elevado, ¿no? Bueno, pues esa organización junto con otras organizaciones danesas, ha montado, impulsado una manifestación este sábado al mediodía que partirá del centro de Copenhague y terminará delante de la Embajada de Estados Unidos. A la vez, sino un par de horas más tarde, en Nuuk, la capital de Groenlandia, también han convocado a ciudadanos groenlandeses una manifestación similar en la que se van a reunir en el centro y van a marchar hasta la sede del Consulado de los Estados Unidos. Y el mensaje de las dos movilizaciones es más o menos el mismo, que Groenlandia no está en venta, que los groenlandeses quieren seguir siendo groenlandeses y, bueno, pues es, digamos, un poco una llamada a Trump para que deje de amenazar a los habitantes de esta isla ártica. Seguiremos muy atentos a la evolución de este asunto entre Estados Unidos y Dinamarca y, bueno, Estados Unidos y Europa también en este momento. Ancho Lamela, Jesús Núñez Villaverde, gracias a los dos por habernos acompañado en este análisis. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.